la iglesia. Y Cristo cuenta con ella. Pedro entendió eso cuando él dijo a Jesús: ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna, Él se las reveló a la iglesia. El vehículo es la iglesia. ¿Y cómo vemos eso? Miren lo que dice Efesios 3:10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Es la iglesia la que va a traer esperanza. Es la iglesia la que va a traer un propósito. Es la iglesia la que va a traer una dirección. Es la iglesia. Y para eso debemos tener claro, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Primero que nada, iglesia no es un edificio, no es un lugar físico, no es una casa, no son estas 4 paredes aquí. Mire lo que dice en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Estas 4 paredes, que son una gran bendición, es simplemente el lugar en que se congrega la iglesia. Pero la iglesia son ustedes. Donde ustedes estén está la iglesia. No es este lugar. Si este lugar está vacío, no hay iglesia. La iglesia son ustedes. La palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia. Eclesia en su significado denota un pueblo retirado. Un pueblo sacado de un lugar y llevado a otro. Cuando Dios nos saca de un lugar de crisis, de caos, y Él nos transporta a un lugar de gracia, amor, misericordia. Eso es iglesia. La iglesia es sacada del mundo. Y cuando decimos mundo, sabemos que estamos hablando del sistema allá afuera, de las filosofías, de las formas de pensar, de las formas de actuar. Eso que controla el mundo, el Señor, en determinado momento, Él decide: hoy yo voy a sacar a Víctor de ahí y lo voy a trasladar aquí. Ahora Él va a ser iglesia. El Señor quien define eso. Y así con cada uno de ustedes. En un momento Él decidió: hoy es el día que yo lo voy a trasladar. Iglesia es un pueblo separado. Iglesia es la congregación de los redimidos. Iglesia es la congregación de los justificados, de los perdonados, de los nacidos de nuevo. Eso es iglesia. Es un grupo, una congregación que ha sido transformada. Eso somos nosotros. En la Biblia, la primera vez que escuchamos la palabra iglesia es en Mateo 16:18, que es el versículo base que leímos, y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y cuál fue el contexto en que se dijo estas palabras? Para hablar un poco del contexto, tenemos que recordar que Jesús andaba por todos lados haciendo prodigios, milagros, enseñando. Andaba con sus discípulos, andaba multiplicando el pan, dándole de comer a multitudes, resucitando muertos, limpiando leprosos. Y todos esos prodigios y maravillas era para revelar quién Él era. Porque nadie podía hacer esas cosas sino el ungido de Dios. Y Él empezaba a revelarse de esa manera, haciendo aquellos milagros. Y en determinado tiempo Él viene y le pregunta a los discípulos:
¿quién dice la gente que soy yo? Ahí él recibe respuestas. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Y Jesús les hace la pregunta, ¿y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y ahí se levanta Pedro, como siempre, Pedro siempre tomando la delantera, y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado. Y Jesús le dice, bienaventurado seas, Pedro, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está allí en los cielos. Porque esa revelación no la podemos recibir de ningún ser humano. El hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede revelar eso. Amén, amén, amén. Y eso lo decide Dios Padre. Entonces, en ese contexto, Jesús les dice, en esa revelación, le dice después, yo les entregaré llaves. Y esas llaves ustedes las van a usar para edificar. Es así como Él edifica su iglesia. Tenemos que tomar en cuenta algo, iglesia. Jesús aquí afirma, yo edificaré mi iglesia. Es Él quien la edifica. No son programas humanos, no son manipulaciones humanas. Es Cristo quien edifica su iglesia. Él es quien decide a quien Él llama. Gloria a Dios. Él es quien decide a quién va a santificar, a quién va a apartar para Él, a quién Él va a ser suyo. Él, en su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, en su soberanía, es Él. Es Él que edifica su iglesia. Y debemos tener claro una cosa, que la iglesia es edificada por el Señor Jesús en base a la revelación de quién Él es, la revelación que Pedro tuvo. Esta revelación la recibimos a través de su palabra. La revelación de Cristo es nuestra roca, nuestro cimiento, nuestra seguridad, lo que nos soporta, lo que nos sostiene. Esa revelación de quién Cristo es lo que nos trae vida. Si nosotros no llegamos a entender bien quién es Cristo, nos falta llegar ahí. Tenemos que orar para que el Señor nos lleve ahí a ese entendimiento, porque ese es el cimiento, esa es la base. Entonces, Él dijo, sobre esta roca, sobre esta revelación es que yo voy a edificar mi iglesia. Y esta iglesia que Él edifica nació el día de Pentecostés con el derramar del Espíritu Santo, el cual capacitó y aún continúa capacitando a los discípulos para ser sus embajadores, sus representantes. Él nos designó para hacer su obra aquí en la tierra. Y ese fue el día que la iglesia nació, con el derramar del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Amén. Y esa afirmación que Él hizo es una afirmación tremenda. Pensemos, no es cualquier afirmación. Él dijo, las puertas del infierno, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia. Esa no es cualquier afirmación. Y pensando en eso, si las puertas del infierno no prevalecen, ¿por qué estamos viendo tantas cosas así? Sí, Dios es soberano y Él permite las cosas. Pero, ¿será que la iglesia en toda esta, como yo les decía, turbulencia, en lugar de avanzar, a veces parece como que la iglesia retrocediera un poquito? Debemos pensar en eso, tenemos que meditar. ¿Estamos tomando la postura
adecuada ante las situaciones. Tenemos fe en la palabra de Dios, que Él garantiza que nada va a detener la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es esa iglesia? ¿Cuáles son las características de esa iglesia que vence, que nada la detiene? Yo quería hablarles un poquito de eso.